Buenos días. Vamos tomando cafecito mientras se conectan. Si alguien me puede decir cuando ya esté la transmisión, se los agradezco. Déjenme acerco un poquito más para que se oiga bien. Listo. Parece que sí, ya estamos. Muy buenos días. Bienvenidas a otro jueves de los atributos de Dios. Pues estamos muy contentas. Creo que este tema ha sido muy retador, muy enriquecedor, muy transformador y pues estamos muy contentas de seguir jueves con jueves grabando estos videos y aprendiendo juntas acerca de el, los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Déjenme nada más arreglar aquí para que se vea mejor. Pues bueno, espero que estas enseñanzas acerca de los atributos o como le llamamos las perfecciones de Dios, que eso es lo que son, pues nos estén llevando a vivir nuestro día a día de una manera diferente. Ese es el propósito. No queremos solamente llenarnos de conocimiento acerca de Dios, queremos que ese conocimiento se vea reflejado en nuestra vida, en la manera en que nos relacionamos con Él, en la manera en que nos relacionamos unos con otros. Y J.I. Parker en su libro El conocimiento del Dios Santo escribió: ¿quieres saber qué tanto conoces a Dios? Revisa tu contentamiento, ya que la medida de nuestro contentamiento es uno de los elementos mediante el cual podemos juzgar si realmente conocemos a Dios. Podrías pensar, bueno, ¿qué tiene que ver que conozca a Dios con que tenga contentamiento? Bueno, mucho. Realmente el conocer a Dios nos lleva verdaderamente a descansar en quién es Él y más quiénes somos para Él. Cuando vemos a Dios como se presenta en su palabra, que es la única fuente infalible y verdadera, somos verdaderamente humilladas delante de Él. O sea, reconocemos esa grandeza y esa majestad y ¿sabes qué pasa? Comenzamos a exaltarlo, comenzamos a agradarlo, comenzamos a reverenciarlo como Él se lo merece. Y esto tiene un impacto tremendo en nuestra vida. El Salmo 9:10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Y hoy vamos a ver mucho acerca de los nombres de Dios en este atributo que es la santidad. Pero la realidad es que estamos rodeados, o probablemente seamos tú y yo, de esas personas que pues nos sabemos y nos reconocemos salvas, pero tenemos una visión inadecuada de Dios. Porque cuando lo conocemos y reconocemos lo que Él ha dicho en su palabra acerca de Él, nuestra vida cambia. Nuestra manera de enfrentar nuestro diario vivir es transformada. ¿Te has preguntado, y lo hemos hablado últimamente aquí en la célula y en varias reuniones que he tenido,
¿Qué pasa cuando conoces a alguien? ¿Qué sucede cuando, ay, fulanita siempre llega tarde, ¿no? O no hagas eso porque ella no come chile o ella no es muy cuidadosa con lo que come. O ten cuidado de hablar fuerte porque es muy sensible. ¿Qué pasa? Cuando conocemos a alguien ya sabemos si nos va a dar palabras de ánimo, si nos va a dejar peor. ¿Sabes qué? Sabemos qué esperar con las personas cuando verdaderamente las conocemos. Entonces, imagínate con Dios, o sea, cuando le conocemos verdaderamente, sabemos qué esperar de Dios. Se nos quita el temor, viene el descanso, se cambia nuestra vida de verdad. Entonces, qué importante es que conozcamos cada vez más a Dios, pero de verdad, como Él se describe. Porque como les decía, la mayoría de nosotros, no la mayoría, creo que todos tenemos conceptos erróneos acerca de quién es Dios. Y como dice la palabra, pues renovando nuestro entendimiento, es que somos somos verdaderamente transformadas, como dice Romanos 12:2. Es mi oración y sigue siendo nuestra oración que al estar estudiando los atributos de Dios, nuestra manera de vivir, de enfrentar lo doloroso, lo difícil, lo bueno, cambie y nuestras relaciones sean transformadas. Entonces, hoy me toca compartir un tema hermoso, pero también un tema polémico y a lo mejor un poquito complicado por varias razones. Uno, porque esto de la santidad es una de las perfecciones de Dios que en un sentido pues no se aplica a nosotros, porque nosotros no podemos hacernos santos, pero a la vez sí se aplica a nosotros, porque la sangre de Cristo nos hace santos. Entonces parece ser un atributo incomunicable, pero en realidad es un atributo comunicable. Otra de las razones por qué es un tema polémico, complicado, es porque es algo, la santidad es algo que ha sido muy mal entendido y peor aplicado. Y para muestra basta un botón. Vemos en las escrituras los fariseos, los maestros de la ley que tenían tanto conocimiento, pero que tenían un tan mal entendimiento de la santidad. ¿Sí? Que Jesús mismo les dijo sepulcros blanqueados, porque buscaban solamente cuidarlo de afuera. También porque la santidad se entiende de maneras muy diferentes, dependiendo de tu cultura, dependiendo de tu país, dependiendo de tu educación, de tu trasfondo religioso, de tu moralidad. Entonces eso hace que digas, bueno, ¿cuál es? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál es la verdadera santidad? Y porque también tenemos un concepto muy erróneo de la santidad, como que asociamos santidad, ay, qué aburrido, ¿no? No sé si les pasa, ay, qué santurrón, ¿no? Usamos mucho esa palabra. Es algo aburrido, es contrario a la diversión, o asociamos santidad nada más con castigo y juicio implacable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer y entender un poco más de lo que significa la santidad, primeramente de Dios y también de nosotros? Bueno, tenemos que ir como siempre a su palabra, pero en todo el contexto de su palabra. No sacar, ahora sí como se dice, ¿no?, los versos sacados de contexto que hacen tanto, pero tanto daño. Oseas 4:6 nos enseña que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y esto no solo aplica a la falta de conocimiento de la ley de Dios, sino también a la falta de conocimiento de la persona de Dios. Entonces vamos a seguir estudiando. Para quienes nos acompañan por primera vez, estamos basando estos atributos de Dios, esta serie, en un estudio de Paul Washer que nos lleva a través de las escrituras a conocer y a entender los atributos o las perfecciones de Dios. Entonces, por eso es que hay tantos versículos, por eso es que hay preguntas en medio de la exposición,
porque es un estudio bíblico que quisimos compartir a manera de estos talleres, pues para tener estos conceptos correctos acerca de quién es Dios. La palabra santo, vamos a ver el significado de santo, ¿verdad? La mayoría lo conoce, proviene de la palabra hebrea kadosh, que significa separado, puesto aparte o separado de un uso común. Con respecto a Dios, la palabra santo tiene dos significados muy importantes. Primero, Dios es trascendente sobre su creación. La palabra trascendencia proviene del latín trascendere, que significa trans, sobre, y escandere, escalar, que significa ir más allá, levantarse sobre o exceder. Como creador, Dios está sobre su creación y es totalmente distinto de cada ser creado. La distinción entre Dios y el resto de su creación no es meramente cuantitativa, o sea, que es lo mismo, pero más grande, no. Es también cualitativa, o sea, que Dios es un ser completamente diferente a todo y a todos. A pesar de todo su esplendor, todos los demás seres creados en esta tierra y en el cielo somos meras criaturas. Solo Dios es separado, solo Dios es trascendente, solo Dios es inaccesible. El más espléndido ángel que pudiéramos imaginarnos y que se encuentra en la presencia de Dios no es más que una criatura insignificante delante de la grandeza y del esplendor de Dios. O sea, Dios es incomparable. La santidad es preeminente, es el preeminente atributo de Dios. ¿Qué quiere decir preeminente? Miren, este estudio me ha llevado también a entender muchas palabras que a veces escuchamos, pero a veces no entendemos en lo personal. Entonces dije, bueno, ¿qué es preeminente? Lo usas, lo escuchas. Bueno, preeminente es superior, sublime, más elevado. Y la más grande verdad que podemos aprender acerca de Dios es eso, que Dios es santo. Todos los demás atributos divinos que hemos estudiado y que vamos a seguir estudiando son expresiones de su santidad que nos demuestran que Dios es distinto a su creación, que es absolutamente separado y que es un ser completamente diferente. La trina naturaleza de Dios es una expresión de su santidad. ¿Hay acaso otro ser tan incomprensible, misterioso y maravilloso? No. El decir que Dios es espíritu es una expresión de su santidad. ¿Hay otro ser tan libre? No. La perfección, la naturaleza eterna, la autoexistencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios son expresiones de su santidad. ¿Hay otro ser tan grande, tan digno de reverencia? No. Mientras continuamos este estudio de los atributos de Dios y mientras caminamos ante Él, debemos guardar en nuestra mente esta gran verdad. Dios es santo y todo, absolutamente todo lo que hace y lo que Él es una expresión de su santidad. Entonces, número 1, Dios es trascendente sobre su creación. Número 2, Dios es trascendente sobre la corrupción de su creación. ¿Qué significa esto? Que la santidad de Dios está por encima de la corrupción moral de su creación. Como lo voy a repetir y repetir y repetir, está separado aparte de todo aquello que es profano y pecador. Dios no puede pecar, Dios no puede gozarse del pecado, Dios no puede tener compañerismo con el pecado. Es imposible.
manera. Imposible sobreenfatizar la importancia de la santidad de Dios. Lo que entendamos acerca de este atributo va a influenciar en cada aspecto de nuestra relación con Él. Por eso es tan importante. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Toma mi cafecito. Creo que a estas alturas ya estamos conscientes que la mayoría, bueno, toda la gente, tenemos una imagen distorsionada de Dios, sacada de nuestra cultura religiosa, de las leyendas religiosas, de las leyendas urbanas, de lo que se dice por ahí y que de tanto decirse se toma como una verdad, de nuestras conclusiones personales, de cómo interactuamos con Él, entonces asumimos que Él es de cierta manera, de los acontecimientos que nos ha tocado vivir, de las malas doctrinas que hemos escuchado. Entonces tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. Y demasiadas personas, creyentes y no creyentes, humanizan a Dios, humanizamos a Dios. Bajamos sus atributos a un nivel de nuestra mente y de nuestro entendimiento, a un nivel que se nos haga más conocido, más familiar, más carnal. Y por eso escuchamos tantas afirmaciones que si las pasamos por el filtro de la palabra son barbaridades. Dios no me escucha. Dios está muy ocupado. Dios no me va a perdonar esto. O sea, esto no me lo va a perdonar. Aquello sí, pero esto no. Te hace más caso a ti. No es justo que me pase esto. ¿Sí? ¿Cuántas de estas afirmaciones decimos o pensamos y no tienen nada que ver con lo que verdaderamente es Dios? ¿Y qué pasa? Vemos su amor como damos o como hemos recibido el amor. Y así entendemos el amor de Dios. Vemos su justicia como la aplicamos o como la entendemos o de acuerdo a las leyes humanas. Y entonces vemos su santidad también como la entendemos. Y hablando de santidad, en su libro El conocimiento de lo santo, Tozer escribe lo siguiente: si queremos pensar con precisión acerca de los atributos de Dios, debemos aprender a rechazar ciertas palabras que seguramente se agolparán en nuestras mentes. Palabras como rasgo, característica, cualidad, palabras que son apropiadas y necesarias cuando consideramos a los seres creados, pero totalmente inapropiado cuando pensamos en Dios. Debemos romper con el hábito de pensar en el Creador como pensamos en sus criaturas. Probablemente sea imposible pensar sin palabras, pero si nos permitimos pensar con las palabras equivocadas, pronto tendremos pensamientos erróneos, porque las palabras que se nos dan para expresar el pensamiento tienen la costumbre de ir más allá de sus límites propios y determinan el contenido del pensamiento. O sea, en otras palabras, tenemos que entender que Dios está fuera de nuestro entendimiento, que a Dios no lo podemos encasillar con descripciones humanas, con palabras humanas, con características humanas. Dios está por encima, muy por encima de toda su creación. Entonces vamos a ver la santidad de Dios. Es importante, nos dice Washer, entender que la santidad de Dios es intrínseca o inherente, que quiere decir que es de adentro, que es esencial, que es parte de su naturaleza. No es algo que Dios se pone o se quita. La santidad no es algo que Dios decide ser o hacer, sino que es su esencia, es su naturaleza misma. Él es santo. Dios tendría
que dejar de ser Dios para no ser santo. Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no sea santo. Esta verdad maravillosa que hace nos tiene que infundir una inmensa confianza en Dios. Dios no cambia. En las Escrituras vemos que el nombre tiene un gran significado. Las personas, su nombre tiene un significado que habla acerca de quiénes son o del propósito y comunica el nombre algo acerca de la persona que lleva ese nombre. A través del Antiguo Testamento tenemos los nombres de Dios que nos dan unas pistas muy fuertes en cuanto a su naturaleza. Dios podía ser en el Antiguo Testamento conocido por su nombre, pero su nombre o sus nombres eran diferentes a cualquier otro nombre. Entonces vamos viendo cuáles son esos nombres dados a Dios en las Escrituras y qué nos comunican acerca de su santidad. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. A mí siempre me ha encantado eso. Yo soy el que soy. O sea, en lo personal siempre se me ha hecho algo, no sé, tan grande y a la vez tan inexplicable y tan poderoso. Yo soy el que soy. Dios es santo, separado y distinto a todos los seres y a todas las cosas. No hay ninguna ilustración adecuada, ningún ejemplo para comunicar realmente quién es. Cuando nosotros nos describimos o describimos a alguien, normalmente usamos referencia de alguien más. Yo soy la hija de fulana de tal, ¿no? Yo soy la hermana, o yo soy mexicana, hacemos referencia a algo o a alguien. Bueno, en contraste, Dios es incomparable. Ni aún, como les decía, el más grande arcángel en los cielos es un ejemplo adecuado para describir a Dios. Cuando Moisés le pregunta: ¿quién eres tú?, Dios solamente podía señalarse a sí mismo y decir: yo soy el que soy. Tener esta verdad en nuestra mente nos va a ayudar a entender la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, Jesús es Dios en carne y es la única verdadera imagen o ejemplo de quién es Dios. Jesús es el único que nos puede mostrar a Dios. Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy en vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Conocerlo a Él, conocer a Jesús, era conocer al Padre. Ver el amor de Jesús en esta tierra era ver el amor de Dios, del Padre. Ver a Jesús en acción es ver a Dios, el Padre, en acción. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En uno de los comentarios bíblicos leemos lo siguiente: ninguna imagen material o semejanza puede representar adecuadamente a Dios. Solo una persona puede dar conocimiento de Él, ya que la personalidad no puede ser representada por un objeto impersonal. Entonces, el único que puede representar a Dios es Jesús. Y esto nos tiene que quitar esa idea que muchas personas tienen, que la escritura hebrea en el Antiguo Testamento presentaba un Dios cruel, un Dios implacable. Les repito, Dios no cambia, no ha cambiado. Jesús nos muestra un Dios pareciera, ¿no?, diferente, más agradable, pero Jesús nos está mostrando al mismo Dios.
la misma compasión, la misma misericordia y la misma bondad que había en el Dios del Antiguo Testamento, es la misma que Jesús nos presenta en el Nuevo. Dios ahora contesta cada pregunta acerca de sí mismo señalando a su Hijo y declarando: yo soy como Él. Él me representa. Otro de los nombres que encontramos como tal está en el siguiente salmo, Salmo 111, 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Santo y temible, que significa infundiendo asombro, reverencia y temor. Ese es su nombre. Hay que tener un entendimiento correcto, porque piensas a lo mejor temible, uy, qué miedo, ¿no? O sea, ese Dios castigador, no. Habla de esa reverencia, de ese temor santo ante algo tan grande, tan inmenso, tan fuera de todo lo que nuestra mente puede concebir. Es una reverencia santa y profunda delante de Él. Su santidad nos va a llevar a eso, a la reverencia. Y es interesante porque o las personas se van a un extremo pensando que Dios es así terrible, castigador, implacable, o se van a un extremo que Dios solo es amor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La razón por la que la gente tiende a suavizar el retrato bíblico de Dios es porque sí, su santidad pudiera sonar traumática para las personas no santas. Y entonces, para evitar ese trauma, pues a esas mismas personas o a otros se suaviza o se enfoca solo en los atributos como lindos de Dios, ¿no? Como el amor, y se excluye su justicia. Y bueno, tú te pones a pensar, si algo terrible le hicieran a un ser amado, claro que demandarías justicia. Lo vemos, o sea, vemos esas marchas demandando justicia ante los desaparecidos, ante los abusos. ¿Por qué para unas cosas sí queremos justicia, pero cuando se trata de otras solo queremos amor? Acuérdense que Dios no está, Dios es un todo, Dios es un ser que no se le puede quitar el amor, hoy la justicia, mañana la misericordia, le hago un lado la santidad porque me asusta. No, si Dios es santo, también es justo, también es amor, también es misericordia. No podemos solamente, como les decía, hablar del amor, porque aparte, cuando hablamos del amor de Dios, normalmente hablamos de un amor humano, un amor limitado, un amor que no puede poner al mismo tiempo todos los atributos que Dios sí puede. ¿Saben qué sucede? Que ante tal grandeza humanizamos a Dios, porque es más sencillo. ¿Qué pasa? Humanizamos el amor y hacemos, es que el amor es incondicional, ¿no? Las mamás, no, es que el amor por mi hijo es incondicional. No es incondicional, no es. Es un amor hermoso, pero no es incondicional. El único que puede amar incondicionalmente es Dios. Y en esas aras de ese amor incondicional se justifican muchos pecados y se hace a un lado la santidad de Dios. Si bien es cierto que Dios no es ese juez implacable que a veces vemos en las películas del Antiguo Testamento y que solo vemos como un Dios enojado y que solo amenaza, si sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana, eso nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de esa santidad. Pero Él es santo y temible. Eso no cambia. Y a veces, como les decía, queremos ejercer justicia cuando se trata de una ofensa de nosotros, hacia nosotros, pero no queremos ver la justicia de Dios aplicada.
Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Nuevamente, alto y sublime, porque nuestra mente no lo puede procesar. Para estar bien con Dios, lo primero que tenemos que hacer es comprender su gran majestad. El Señor se presenta con títulos que reflejan su gran majestad y espera que su pueblo respondamos a esa majestad, a ese Dios tan glorioso. Y este pasaje nos muestra que uno de los grandes obstáculos que tenemos en el corazón para reconocer la majestad y la grandeza de Dios es el orgullo. Porque como lo acabamos de leer, Él habita, o sea, esa majestad, esa grandeza, ese Dios santo, temible, alto y sublime, habita con el quebrantado y el humilde de corazón. Bienaventurado el pobre de espíritu, el que reconoce esa necesidad, el que reconoce su lugar delante de la majestad de Dios. Después de haber visto estos pasajes, después de haber visto estas palabras, santo, alto, sublime y temible, me gustaría que te preguntaras, ¿qué te comunican a ti estas descripciones acerca de la santidad de Dios? ¿Te asustan? ¿Te inquietan? ¿Lo evades? ¿Lo menosprecias? Es muy importante cuestionarnos, porque eso nos lleva a meditar un poquito más y a no nomás repetir lo que sabemos que es cierto, sino a ver cómo lo vivo, cómo lo percibo, qué es lo que creo, qué es lo que creo mal, qué es lo que he mal entendido hasta el día de hoy. En las Escrituras encontramos que la santidad de Dios es preeminente y trascendente. Déjenles explico de qué se trata esto. Es preeminente porque no hay otro atributo divino que con tanta frecuencia se mencione y se explique en las Escrituras. Y es trascendente porque simplemente no hay ninguna comparación, como lo hemos visto, entre la santidad de Dios y aquella de cualquier otro ser o de otra cosa. O sea, no hay comparación. Cuando vemos en el diccionario, nos dice aquí Washer que preeminente viene del latín prae, ante, y eminere, proyectar. Pues yo busqué en el diccionario, ¿no? Dije, ¿qué significa preeminente? El diccionario nos dice es de cualidades más elevadas que el resto de sus semejantes. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera ahí hay un espacio para Dios, porque Dios no es semejante a nada. Entonces, así es de alto, de grande, de preeminente. Es imposible entender el carácter de Dios aparte de su santidad. Sobre todas las cosas, Dios es santo. Y vamos a verlo en estos pasajes. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí vamos a hacer un pequeño espacio para explicar esto de estas santo, santo, santo. En la literatura hebrea, la repetición se emplea para dar énfasis a lo que se declara. El hecho de que la santidad se diga
se declare 3 veces y más de una vez en las Escrituras, es llamado triagión en griego, o sea, de 3 y de santo. Y esto denota que Dios es absoluta e infinitamente santo. Ningún otro atributo de Dios se proclama con tanto énfasis. No leemos Dios es amor, 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 Dios es misericordia, misericordia, misericordia. No, el único atributo que se repite 3 veces es santo, santo, santo. Esto nos dice que la santidad de Dios es el fundamento de todo lo que Él es y de todo lo que Él hace. Si hay un atributo que simplemente no podemos sobreenfatizar, es su santidad. Entonces, la santidad de Dios es preeminente, la santidad de Dios es trascendente. Trascendente, del latín trans, a través de o más allá de, y escandere, escalar. O sea, la santidad de Dios sobrepasa infinitamente todo lo demás. No hay ningún santo como el Señor. Ahí se derrumba todo argumento de que, bueno, pues Dios es un Dios, ¿no? O de que todos los caminos te llevan a Dios. No, porque no hay nadie como Él. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesús es la única, el único que puede mostrarnos a Dios. La única persona que caminó en esta tierra que pudo mostrarnos a este Dios santo. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Job 15:15. He aquí en sus santos no confía, y ni aun en los cielos son limpios delante de sus ojos. Si se dan cuenta cómo las Escrituras exaltan y reconocen que no hay nada igual. Ahora, ¿qué significa? No hay santo ni en los cielos. Bueno, no, esto no significa que hay pecado o corrupción en los cielos, sino que nos comunica dos grandes verdades. Número uno, nada. Esto que hemos estado enfatizando desde un principio. Nada, ni aún en los cielos, o lo que habita en los cielos, nada es santo como el Señor, como Dios. Y número dos, solo la santidad de Dios es, como lo vimos, intrínseca e inherente. O sea, solo Dios es en esencia santo. Es el único. Entonces, la trascendencia, en otras palabras, declara que jamás vamos a poder estar a la misma altura o a la misma categoría de Dios. Y miren, reconocer esto de verdad, no saben cómo trae bendición a nuestra vida. Nos ubica para bien, porque tristemente más seguido de lo que me gustaría decir, estoy poniéndome de tú a tú con Dios. Y esto me ubica. O sea, no voy a poder exigirle a Dios como si tuviera con qué. Porque su grandeza, su esplendor, su santidad está por encima de cualquier cosa. Él está por encima de todas sus criaturas que han existido, que existen y que van a existir. Tiene una categoría única, que es eterna, inmutable, suprema e infinita en majestad. De verdad, creo que por eso empieza cuando le piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Con qué empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza exaltando la grandeza de Dios, porque ahí es donde nos ubicamos en nuestro lugar. Ahí es donde le damos
esa reverencia y esa exaltación que solamente merece Él. Y ahí es donde podemos humildemente reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Y entonces descansamos. Y entonces nos quitamos todas estas ideas erróneas acerca de lo que queremos merecer y vivimos verdaderamente para agradar a Dios. Entonces, todos los seres creados, como les decía, en los cielos y aquí, derivan su santidad de Dios. No son santos y no llegamos a ser santos en nosotros mismos, sino que la santidad fluye de Dios, es un don, es una gracia que Dios le da a los ángeles y a nosotros los que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Si Dios nos diera la espalda o retirara su gracia de esos ángeles, arcángeles y querubines, ellos caerían de ese estado santo. ¿Por qué? Porque el único que es santo en sí mismo es Dios. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. ¿A qué? A nada. La santidad de Dios no significa no solamente que Él es único ante toda su creación, sino que Él está separado de todo lo profano y de todo lo que es pecado. Dios no puede pecar, Dios no puede gozarse en el pecado, Dios no puede tener compañerismo con el pecado. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que Dios pueda ser tentado o que su naturaleza pueda ser contaminada. Él siempre permanece como Él es, santo e incorruptible. Y lo vamos a afirmar con 7 pasajes, los voy a leer rápido, porque es la única manera, o sea, no podemos describirlo con otras palabras que no sean las que Él mismo se describió aquí. Entonces, ahí les van estos 7 pasajes que nos reafirman su santidad. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Dios no pueda oír, es que no puede sostenerse. O sea, no es que no pueda sostenerse. Como dice, no puede estar delante del pecado. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sobra de variación. Vamos a ver un poquito más desglosados algunos de estos versículos la semana que entra, cuando hablemos de nuestra respuesta a la santidad de Dios. Pero estos versículos nos confirman que Él no puede, su naturaleza es santa, no puede contradecir esa naturaleza, no puede gozarse en el pecado, no puede ser apático delante del pecado o de todo lo que es maldad o de todo lo que es para Él una abominación. ¿Qué es abominación? Es una cosa asquerosa que provoca odio o repugnancia. Dios odia todo lo malo con una pasión santa. Y pareciera una contradicción. Yo dije, a ver, ¿cómo es que Dios odia si Él es amor? Entonces, bueno, estamos hablando de un odio sin intención pecaminosa. Estamos hablando de cómo tú y yo odiamos un abuso sexual a un niño. Hay una furia. Entonces, eso creo que es un ejemplo y se queda corto
con la manera en que Dios aborrece el pecado. Entonces, resumiendo, la santidad de Dios no significa solamente que Él es único en su creación y que está separado, sino que significa que Él no puede gozarse del pecado, que Él no puede permanecer neutral o indiferente ante el pecado. El único objeto del odio de Dios es el pecado y la maldad. Deuteronomio 25:16, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que haga injusticia. O sea, Dios repele todo aquello que es asqueroso, ofensivo, obsceno, que va en contra de lo que es bueno, agradable, perfecto. Salmo 5:4-5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y aquí esto echa por tierra ese dicho popular, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Bueno, hay que tener cuidado, porque en realidad esta no es algo completamente bíblico. Dios aborrece a los que persisten en su pecado y rebelión, incluso frente a la gracia y a la misericordia que Dios está extendiendo. O sea, Dios nos da la oportunidad de ser santos como Él. Pero, ¿cómo puedes reconciliar estos textos, ¿no?, donde Dios habla acerca del amor hacia los pecadores y que Dios aborrece a los que hacen iniquidad? Bueno, Dios ha demostrado su amor a todos nosotros pecadores por medio de enviar a su Hijo para morir por esos mismos hombres que somos objetos merecedores de su aborrecimiento. Así te das cuenta de la grandeza de su amor y de su santidad. O sea, todos nosotros que merecemos su aborrecimiento, Dios envió lo más preciado, que era a su Hijo, para morir por todos nosotros, que no lo merecemos. Proverbios 15:8-9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. No somos rectos ni somos justos por nuestros propios medios, ¿sí se dan cuenta? Entonces, si nos ama, es porque alguien más murió por nosotros. Y déjenme leo esta frase que me gustó mucho y creo que nos va a ayudar a entender más este concepto del aborrecimiento y de la ira de Dios. El verdadero misterio con respecto a la ira de Dios no es si Él la manifestará en un justo ejercicio de juicio. El verdadero misterio es que Dios tolere a criaturas rebeldes que cometan traición cósmica contra su autoridad. No debería sorprendernos la ira de Dios. Deberíamos estar sorprendidos de su misericordia. Eso es lo increíble. Eso es lo inimaginable de Dios. Que a pesar de nuestro pecado, a pesar de que nuestro pecado le provoca ese rechazo, Él envió a su Hijo para que por su sacrificio pudiéramos vernos santos, pudiéramos vernos justos delante de Él. Que Dios sea santo significa que es infinitamente siempre perfecto y su estándar para nosotros es también la perfección. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y antes de que digas, no, es imposible, esto no es para mí, por eso necesitamos a Cristo. Por eso Él vino, vivió, nos enseñó cómo vivir, murió y resucitó.
y ahora nos da la oportunidad de que muriendo a nosotras mismas, Él viva en nosotros y Él pueda ser santo en nosotras y Él pueda ser perfecto en nosotras. Sin Cristo tomando el lugar de nosotros y muriendo por nuestros pecados, estaríamos lejos del estándar santo de Dios. Y ya para terminar, déjenme leerles esto que dice Tozer también sobre lo que exige la santidad de Dios. Dice, dado que la primera preocupación de Dios por su universo es su salud moral, es decir, su santidad, todo lo que sea contrario a esto está necesariamente bajo su eterno disgusto. Para preservar su creación, Dios debe destruir todo lo que pueda destruirla. Cuando se levanta para acabar con la iniquidad y salvar al mundo de un colapso moral irreparable, se dice que está enojado. Cada juicio iracundo en la historia del mundo ha sido un acto santo de preservación. La santidad de Dios, la ira de Dios y la salud de la creación están inseparablemente unidas. La ira de Dios es su total intolerancia hacia todo lo que degrada y destruye. Espero que esto nos ayude a entender de qué se trata la ira de Dios. Espero que esto nos ayude a entender más acerca de la santidad de Dios. Y espero que me acompañes el siguiente jueves, donde vamos a hablar acerca de nuestra respuesta a Fulgencio, déjenme lo quito, acerca de nuestra respuesta hacia la santidad de Dios. Hoy vimos conceptos a lo mejor muy profundos, hoy vimos conceptos que de repente nos dejan así como que alguien me explique, ¿no? Pero te animo a que revises esas escrituras, te animo a que las veas con esta visión de la que aprendimos hoy acerca de que Dios es santo, que está separado, que es único, que es majestuoso, que no hay nadie como Él. Te animo a que le pidas a Dios sabiduría. Él dice que nos la da a todo mundo sin reproche, que si no entiendes muchos de estos pasajes, clames por discernimiento, por sabiduría, porque de verdad te lo digo, entre más entendemos quién es Dios, más vamos a vivir esa vida abundante que Jesús vino y nos prometió. Más vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Más vamos a vivir sin temor, con gozo, con descanso. Vamos a cumplir el propósito eterno para el cual fuimos creadas. Entonces, acompáñame el siguiente jueves para ver cómo aplicamos esto, ¿sí? Porque a lo mejor dices, ay, pues sí suena muy interesante y son conceptos pues bíblicos, pero ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿De qué se trata cuando Dios me pide que yo sea santa si sé que yo no puedo ser santa? Bueno, te animo a que nos acompañes el siguiente jueves. Y déjame terminar con una oración. Señor y Padre, queremos bendecirte esta mañana, queremos exaltar esta santidad de la cual leímos hoy. Queremos reconocerte y decir, como dice tu palabra, que solamente tú eres santo, santo, santo. Señor, perdónanos porque tantas veces hemos menospreciado tu grandeza y tu santidad. Señor, sigue trabajando en nuestro entendimiento, sigue quebrando la dureza de nuestro corazón que quiere tomar tu lugar, Señor. Sigue ubicándonos, sigue llenándonos de humildad, Señor, que podamos aprender de Jesús, que es santo y humilde, para que podamos, como Él mismo nos dice, encontrar ese descanso para nuestras almas. Señor, ayúdanos a entender cada vez más dentro de lo que nuestra mente finita puede acerca de tu santidad. Y ayúdanos a anhelar vivir de esa manera, Señor, entendiendo que en tu amor lo que es santo nos protege, Señor, entendiendo que toda esa ira es por amor, porque nos amas y quieres lo mejor para nosotras, Señor. Te pido que toda esta semana podamos rumiar estos pasajes y podamos hacer que tu verdad
nos transforme, que siga transformando nuestro entendimiento y que nos quites todos esos conceptos erróneos que tenemos, no solo de la santidad, sino cada uno de tus atributos. Ayúdanos a conocer la verdad que verdaderamente nos hace libres. Te pido por cada mujer, por cada persona que va a escuchar este tema, que va a leer en tu palabra acerca de la santidad, Señor. Te pido para que les transformes, les bendigas y les lleves cada vez más, como dice tu palabra, de gloria en gloria, a poder ser cada vez más imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Quien guste acompañarnos, vamos a estar en el Zoom, ahí van a poner en los comentarios la liga. Es un tiempo de, pues, que sigue enriqueciendo el tema, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves con la santidad de Dios. Bendiciones.